Pero vosotros profanáis la mesa del Señor, diciendo, es inmunda, y su fruto y su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y traéis lo robado, o cojo, o enfermo, así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Lo terrible de la situación en la que el profeta Malaquías denuncia y vivía era esa religión formal, esa religión falsa, esa religión fallida que simplemente practicaban los judíos y que Dios, por supuesto, había descubierto y había claramente llevado a la luz a través y denunciado a través del profeta Malaquías. Son palabras muy duras para la gente de su época, pero las merecían, porque se habían alejado de Dios y había caído el pueblo en una decadencia espiritual tan profunda que el cinismo, que el desprecio por las cosas de Dios, que el uso del culto para realmente ofender a Dios en vez de adorarle, era algo que estaba al orden del día. Primero habla en el versículo 13 de ese corazón malvado de ellos. Ellos dijeron dentro de sí, mira, qué fastidio es esto. Ofrendar a Dios, ir al templo, buscar tiempo para llevarle a Dios lo que nos ha demandado. La gente no estaba interesada en las cosas de Dios, le resultaba aburrido. Su escaso afecto por Dios, pues se veía claramente, porque en su corazón no le interesaba Dios ni las cosas de Dios. Se aburrían, se cansaban. Algo para nosotros fastidioso es algo que hay que aceptar a la fuerza y como tantos, la iglesia les parece un fastidio. Escuchar un sermón les parece algo aburrido, aunque eso sí, estar durante 2 horas viendo una película no es ningún aburrimiento. O estar pasando frío o calor en el estadio para ver el fútbol no es ningún aburrimiento, pero las cosas de Dios, escuchar la palabra de Dios, la adoración, la alabanza, les parece tiempo perdido, aburrido, cansado, fastidio. Sí, formalmente estaban ahí, pero espiritualmente estaban muy lejos de Dios, muy lejos del culto a Dios. Y eso refleja el grave problema espiritual de esa hipocresía que conduce a la condenación. Porque realmente aquellos que decían en su corazón, mira qué fastidio es las cosas de Dios, realmente nunca han conocido a Dios. Porque cuando alguien conoce a Dios, se deleita en la excelencia de las cosas divinas, de todo lo que tiene que ver con Dios. Y nunca dice qué fastidio es esto. Al contrario, le dice al mundo qué fastidio es el mundo. Donde yo me encuentro mejor es adorando a Dios, buscando a Dios, escuchando a Dios. Pero ellos dijeron, qué fastidio es esto. Dios sabe exactamente qué es lo que tú sientes hacia Él. Dios sabe exactamente cuánto amor o devoción le tienes o cuánto desprecio hay en tu corazón por sus cosas. No le vas a engañar. También habla de que ellos habían despreciado el culto a Dios. Él habla de una burla, de un ridículo que la gente hacía de las cosas de Dios. Y eso se manifestaba. ¿Por qué? Pues porque la gente realmente no veía la necesidad de ir a la mesa de Dios, ir a buscar de Dios, ir a pedir perdón por el pecado. El sacrificio que se ofrecía tenía que ver con el perdón, con la reconciliación, con hacer la paz con Dios, con buscar de Él, buscar su bendición, su propósito, obedecerle, seguirle, amarle. Pero ellos no pensaban en eso, despreciaban, dice el Señor, su cena, y les parecía, como hemos dicho antes, un fastidio en su corazón, y en su cabeza estaba eso de, esto realmente no es importante. Porque si realmente fuera importante presentar ofrenda a Dios, adorar a Dios, reconciliarse con Dios, entonces sería lo primero, y no lo último. Sería voluntario y no forzado. Sería algo que te deleita en vez de algo que te obliga. Así que, ¿qué clase de adoración
y qué clase de pensamientos pueden tener aquellas personas que desprecian la mesa del Señor, la comunión con el Señor. Incluso algunos que se llaman cristianos y cuando nos toca ese gran privilegio de poder tomar el pan y el vino en memoria del sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados, pero no tienen tiempo. Verdaderamente no saben quién es Dios. Espero que tú lo sepas, porque si desprecias las cosas de Dios, desprecias a Dios mismo. Y claro, también dice que le trajeron a Dios lo cojo, lo robado, el desecho. Es decir, le trajeron a Dios simplemente la ofrenda de lo que les sobraba, como aquella persona que gana 3.000 euros y le ofrenda a Dios 3 euros o 30 euros. Es decir, las migajas, las limosnas, aquello que realmente me sobra. O aquello que, mira, esto está robado, no importa, me lo pones más barato y como es para el culto a Dios, como es para la ofrenda a Dios, qué horrible es la maldad del ser humano. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestra gran estupidez de pensar que Dios se va a conformar con la basura que le entregamos? Lo cojo, lo enfermo. Eso era la ofrenda que ellos traían. Unas ofrendas que no eran lo perfecto, lo mejor, la excelencia para Dios, sino lo peor. Y eso es lo que tantos hacen. No traen a Dios lo mejor de sus corazones, de su atención, de su amor, de su devoción, sino realmente lo que les sobra. Por eso, qué absurdo creer que algún día Dios le va a abrir las glorias del cielo a aquellos que le han traído las miserias de la tierra. Pero Dios, que es santo y nos conoce, sabe en qué clase de hipocresía vivimos, en qué clase de falsedad vivimos, en qué clase de culto falso e hipócrita. Cuando Jesús entró al templo y hizo un azote de cuerdas y echó allí a los cambistas, a los ladrones, porque Jesús mismo lo dijo que era cueva de ladrones y no lugar de adoración, no casa de oración para todas las naciones, ellos lo habían convertido en una cueva de ladrones y tantas veces el templo a Dios, o su equivalente ahora, porque ya los creyentes somos el templo de Dios, pero cuando nos reunimos en el lugar que llamamos iglesia, en el lugar de adoración, de culto, podemos hacer un símil con el templo. Y llegamos allí personas que en su corazón no está bien, su cabeza no está bien y sus manos tampoco lo están. Porque eso demuestra que realmente Dios no significa nada. Tristemente, para la inmensa mayoría de aquellos que aún todavía de dientes para afuera dicen que le conocen o que creen en él. Pero Dios sabe lo que somos. El profeta Malaquías habla de una nación hipócrita, de una nación pagana, de una nación malvada, de una nación que había dejado a Dios en el corazón, en la cabeza y en las manos. Que las manos hablan de nuestras obras, de lo que le traemos a Dios, de lo que hacemos por Dios, del servicio que le damos a Dios. Pero claro, si el corazón está enfermo de desprecio hacia las cosas de Dios, si la cabeza o la mente está pensando en las cosas mundanas en vez de lo que Dios reclama, y no queremos que Él nos enseñe, no queremos que Él nos dé de su palabra, de su sabiduría, y preferimos la sabiduría del mundo, pues lo lógico es que nuestras manos también sean consecuentes con lo que manda el corazón y la cabeza, que no es otra cosa que hacer aquello que Dios odia. Así somos los seres humanos. Por eso necesitamos a un Salvador perfecto, cuyo corazón fue perfecto para Dios, su mente fue totalmente sometida a los mandamientos divinos y sus manos, su vida entera, fue entregada en obediencia. Es más, sus manos fueron taladradas para salvar de la ruina espiritual, del infierno que justísimamente merecemos aquellos que no somos nada más que pecadores abominables a sus ojos. Esa es la verdad. Puede que no nos guste,
pero es lo cierto. Menos mal que vino Cristo. Y si estamos en una situación de hipocresía, de decadencia, de pecado, podemos venir a Cristo para que nos lave. Él es la ofrenda verdadera que podemos presentar. Es aquella ofrenda que hace que podamos reconciliarnos con Dios por toda la eternidad. Qué bendito es Cristo, que aún salva a gente tan despreciable como nosotros, los pecadores. Vamos a orar a Dios. Señor, ayúdanos, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes y lava nuestras obras para que sean en consecuencia con lo que tú demandas de nosotros. Y regenera espiritualmente, Señor, a aquellos que cada domingo acudan a un lugar de culto, el que sea, con tal infección espiritual. Ayúdanos, Señor, te necesitamos y gracias por Cristo Jesús, aquel que nos puede salvar para siempre del pecado. En su nombre. Amén. Hasta el próximo día.